La bóveda de acero. Donde todo comienza. Bienvenidos de nueva cuenta a La Bóveda de Acero. Tercer episodio de la tercera temporada. Muchas gracias por volver al podcast donde todo comienza. Yo soy Manuel Sepúlveda, tu host, y conmigo está como siempre el fiel y gran co-host Pedro Martínez. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Manuel. Muy feliz de estar otra vez aquí en este tercer episodio y con muchas ganas de empezarlo. Pues se agradece mucho ese entusiasmo que le pones, gracias. Agradezcanle a Pedro Martínez, él es el que está administrando todas las redes sociales y sin él no sería posible y la bóveda sería muy aburrida sin él, ciertamente, pero bueno, gracias a él estamos en este tercer episodio. Pero en fin, vamos directo al grano. Hoy en películas vamos a hablar de una película que habla mucho sobre las obsesiones en general, pero más sobre las obsesiones cuando se refiere a música y pasiones. Estoy hablando de Whiplash. ¿Cómo te cae eso, Pedro? Yo sé que eres gran admirador. Pues soy muy admirador de todos los personajes y totalmente de acuerdo. Es una película de obsesión por completo. Se obsesionan en todos los aspectos en lo que la película ofrece y pues es un muy buen tema para comenzar este nuevo episodio. Nada como la obsesión, pero en fin. Ay, por la obsesión. Bueno, ahí lo tienen. Whiplash en las salas de cine de la bóveda. En música vamos a continuar con nuestro recorrido por la historia del rock and roll. En esta ocasión vamos a visitar las décadas de los 80s, 90s y 2000s. ¿Cuál es tu favorita, Pedro? De estas tres. Realmente creo que me quedo todavía en los 90. No soy tanto del rock más clásico, sigo siendo el rock. Bueno, el rock moderno sigo siendo más del rock clásico. 90 creo que es mi etapa favorita. Bueno, pues ya llegaremos a los 90s en música. Y finalmente en videojuegos vamos a revisitar un poco la saga de Resident Evil. Ya habíamos hablado un poco aquí en la bóveda, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en las entregas más recientes, que es Resident Evil 7 y el reciente Resident Evil Village o Resident Evil 8, como ustedes quieran llamarlo. Porque ha llamado la atención por dos grandes razones. Dos grandes razones que, bueno, ustedes ya sabrán a qué me refiero, pero en fin. este... bueno, ya. A la primera persona, ¿verdad? Al cambio de primera persona. Oh, claro, por supuesto. Es que ese sí fue, bueno, llamó mucho la atención el cambio de primera persona. Bueno, pues quédense para hablar un poco de Resident Evil 8 y sus grandes razones para jugarlo. Y pues vamos a iniciar con este episodio de La Bóveda de una vez. Vamos directo a las salas de cine a hablar de Whiplash. Séptimo arte. En años recientes, el cine ha estado repleto de películas biográficas sobre músicos, pero también el cine ha explorado aquellos aspectos de la música, pues, que lo hacen de alguna manera oscuro o lo hace obsesivo. Pero creo que si nos tenemos que ir a elegir una película que realmente represente todo esto, es Whiplash, de Damien Chazelle. ¿Tú qué dices, Pedro? ¿Realmente Whiplash es tan oscura como lo describen algunos músicos? Completamente. A final de cuentas, pues, se trata tal cual de la obsesión de este joven baterista, el cual se va descubriendo realmente la pasión de la música a lo que realmente conlleva hacerse músico en una de las academias de música más prestigiadas. Y realmente creo que eso es algo que las empresas musicales como que sí intentan esconder, porque pues al final de cuentas mucha presión, porque hay mucha competitividad en el medio. Y esa película creo que lo deja ver muy claro. Sí, pues realmente creo que Whiplash, bueno, para empezar creo que ofrece como todo como no sé si llamarlo cloaca o si llamarlo verdad sobre lo que es como el mundo del jazz o el mundo del purismo, ¿no? Porque bueno, puristas hay en todos lados, hay puristas de rock, hay puristas del metal, eh, pero el jazz siempre se ha caracterizado por ser muy purista desde el punto de vista pues teórico, porque pues, te encuentras unas cosas así muy locas. Y por otra parte,
También en los músicos, en los grandes músicos del jazz, ¿no? Tenemos a Buddy Rich, tenemos a Charlie Parker, que se toca mucho aquí en Whiplash. Y se hace mucho énfasis, no sé tú, pero creo que Whiplash hace muchísimo énfasis en que todos esos músicos pasaban horas y horas y horas practicando y que finalmente, más que tener una profesión, tenían una obsesión. Y creo que eso lo deja muy claro en las prácticas Andrew Neiman, porque Neiman siempre se la pasaba o viendo videos para ver realmente cómo era su técnica al momento de tocar la batería de estos músicos que mencionaste. También, pues se la pasaba, si no estaba viendo videos, estaba escuchando los discos, escuchando los records de estos músicos, y también, obviamente, se la pasaba horas y horas y horas, tocando la batería. Y creo que una de las partes que me quedó como muy en la cabeza cuando lo vi por primera vez fue estas escenas cuando Neiman pues se vendaba las manos. Bueno, no se vendaba las manos, pero sí se ponía como curitas, como aquí les decimos, Sí. en las manos para evitar pues que las ampollas le sangraran o evitar que la sangre le cayera a su kit. Y pues al final de cuentas son horas y horas de prácticas que lo dejaron muy bien visto en la película. Sí, pues creo que una parte es verdad, es decir, sí existe, bueno, tenemos aquí en la historia, para quien no lo ha visto, pues Andrew Neiman, interpretado por Miles Teller, pues es un chico, ¿no? Un chico que estudia jazz en Nueva York, pues en una de las mejores escuelas de jazz del mundo, no solo de Estados Unidos. Y pues él quiere ser el mejor baterista, ¿no? Sus ídolos son Buddy Rich. Bueno, básicamente Buddy Rich nada más, realmente ahorita que lo pienso. Y como lo dice aquí Pedro, pues Neiman tiene este sueño, ¿no? De ser el mejor y por eso va entrenando, 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 como gran maestro Pokémon. Va entrenando hasta que, pues llama la atención de, pues se podría decir algo así como el antagonista de la película que es Fletcher. Terence Fletcher, que es como que esta eminencia en el mundo de jazz dentro del universo de Whiplash y que da clases, pero que es alguien que tiene muchos, muchos secretos, oscuros secretos, debería decir. Eh, la verdad es que Fletcher se roba la película. O sea, creo que en eso podemos coincidir tú y yo, a pesar de ser un antagonista despreciable. Es que es tan despreciable que le agarras como un cierto cariño, no quiero decir cariño como tal, porque pues, realmente no es un personaje que sea como alguien que lo quiera tener como papá o familiar. No, no, gracias. Pues, es que a final de cuentas se nos introduce a Fletcher, a J.K. Simmons, que genial interpretación, pues, gracias a él ganó varios premios. Sí. Pero a final de cuentas, recuerdo mucho la escena en la que Neiman está practicando en la sala de los primeros años, Ujú. y Fletcher llega y comienza a preguntarle, a ver, enséñame lo que tienes, dóblalo, y empieza a hacer como estos pequeños diálogos en los que te quedas viendo y diciendo, ok, Fletcher es un personaje fuerte, es un personaje de autoridad que todo mundo en la academia le tiene miedo, y posteriormente en escenas siguientes se da a entender eso, ¿no? Que, que realmente le tienen mucho miedo todos los maestros de Shakespeare. Sí, pues de hecho, eso también, bueno, ya en sus subsecuentes veces que la vi, es muy notorio, pues, o sea, todo el miedo que existe alrededor de Fletcher, que, o sea, sí es una figura de respeto, obviamente, porque pues sabe mucho, es un gran músico, pero cada vez que entra escena, J.K. Simmons se roba la escena. Realmente tus ojos están sobre J.K. Simmons y que es el siguiente insulto que va a lanzar. este, Creo que Damien Chazelle hace un gran trabajo escribiendo este tipo de antagonista. Y aquí es donde Whiplash creo que muestra su tesis principal, que es el aprendizaje por medio de la intimidación. Es decir, ¿qué tan lejos puedes llegar con un método de esa manera? Porque muchas veces, bueno, a ti y a mí nos han tocado maestros, a muchos de la audiencia yo creo que también, maestros que te enseñan por medio de la intimidación o por medio vamos, no son suaves, ¿sí? Y Fletcher es uno de estos maestros. Y es una roca, realmente Fletcher.
Y lo que quiere demostrar y lo que se ha empecinado a demostrar, incluso lo dice en la película, es realmente probar que su método sirve. Que si realmente quieres dedicarte al jazz y devolverle la gloria al jazz, tienes que ser un obsesionado. Si eres algo menos, no eres nada. Y aquí es donde lanzo esta pregunta. O sea, yo en lo personal no apruebo ese método. Creo que toda la película es en contra de ese método de aprendizaje, pero ¿qué me puedes decir tú, Pedro? No sé, o sea, yo estoy totalmente en contra. No, también estoy completamente en contra, porque bueno, tú sabes que yo he sido docente Sí, y a final de cuentas yo veo de esa parte que no está bien hacer una intimidación hacia las personas que están aprendiendo de ti o que tú eres como modelo a seguir, por así decirlo. Em, y es algo muy controversial porque me viene mucho a la cabeza esta escena cuando Neiman por fin entra al nivel de Fletcher y está creo que es trompetista, que está desafinado y Fletcher para por completo toda la práctica nada más para decirle que casi casi era un idiota porque no sabía tocar y no estaba afinado y pues al final de cuentas corre al que estaba afinado, nada más para dar un ejemplo de qué tan serio se tienen que tomar su música, porque él habla de su música, sí, sí, sí. una obsesión completa. Sí, ahora que mencionas esa escena, creo que creo que es la mejor escena para explicar el método de Fletcher, que realmente se basa en total intimidación. Es decir, Fletcher obviamente no quiere ni músicos desafinados ni nada, pero lo que realmente no quiere es gente que no tenga pasión y que no sea segura de sí misma. O sea, es un perfeccionista, vaya. Y claro, eso lo hay en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos de la música y de la vida, pero a mí me parece que Whiplash lo lleva al extremo. Y claro, obviamente vemos por medio de simbología y todo, y de diálogo y todo esto, vemos cómo es la evolución de Neiman en la película, ¿no? Que empieza como este chico así un poco tímido, que sí toca bien, pero pues ahí va, ¿no? Ahí va mejorando. Y vemos como poco a poco se va haciendo un obsesivo de lo peor. Incluso rechaza a su novia, rechaza a Supergirl. ¿Quién rechaza a Supergirl? O sea, incluso rechaza a su novia porque le dice, es que no tengo tiempo para ti, porque yo quiero ser el mejor. Realmente se vuelve un idiota, se vuelve un ególatra. Ujú. Mm, Aparte, siento que toda esta misma evolución desde que Neiman comienza a practicar, pues al final de cuentas creo que refleja mucho la actitud real de lo que era Buddy Rich, ¿no? Porque pues todo el mundo que conoce a Jazz sabe que Buddy Rich no era una persona para nada agradable Sí. y pues se enfocaba básicamente en su instrumento y creo que Neiman bueno, más bien, como que se intentó reflejar esto en la película, ¿no? Especialmente con Neiman, que al final de cuentas era una persona muy tímida, como dices, y se fue evolucionando la película y terminó siendo un patán de lo peor, pero siendo un muy buen baterista. Sí, y ahorita que mencionas eso de siendo un muy buen baterista, creo que ahí se presenta la dualidad, ¿no? Es cuando te hace pensar como audiencia, ¿no? Que dices, ok, este tipo pues le sufrió y hasta chocó y todo eso, ¿no? Este, casi pierde la vida, vamos, por el instrumento. Al final de la película, claro, pues ya lo vemos como realizado, ¿no? Realizado en que pues ya pudo tocar la pieza que quería, pudo demostrar que era un gran baterista frente a muchos y básicamente termina en que pues va a ser grande, vaya. Pero también está esa otra parte que dices, bueno, pues es que perdió todo. O sea, perdió a su novia, perdió cierto contacto con su familia, todos lo tienen tachado de idiota. Y al final pues al final Fletcher gana. Realmente la mentalidad de que vas a estar obsesionado y vas a dejar todo de lado por una pasión, pues termina ganando de cierta manera esa visión. Y es algo muy interesante porque Damien Chazelle, aquí me permito hablar un poco de Damien Chazelle, director y también pues, escritor de esta película, él trata mucho estos temas. Trata muchísimo estos temas en todas sus películas, empezando por Whiplash. Y finalmente también lo vemos en cierta manera en La La Land, donde vemos que ambos abandonan su pasión
y se dedican, o sea, bueno, más bien abandonan su amor, para ponerlo más claro, y se dedican totalmente a lo que ellos querían hacer. Y termina siendo una obsesión. Sí, pues sí, a final de cuentas es una mala concepción de esta película. Am, porque realmente porque al final de cuentas pues es eso, ¿no? Es realmente esa capacidad de superarse profesionalmente y no tanto pues la parte romántica. Sí, exacto, pues eso es mucho lo que trata Damien Chazelle, sobre la obsesión, el purismo, que a decir verdad, hay un diálogo de Fletcher que dice, no, es que el jazz ya nada más se vende en Starbucks y es barato y todo eso. Eso sí, sí le doy la palabra, porque realmente el jazz es un género que pues, está, no quiero decir muerto, realmente no está muerto, pero sí que está totalmente fuera de la mente de la gente. Sí, también estoy de acuerdo con eso de Fletcher, que pues a final de cuentas, digo mucho a final de cuentas, creo que debo de decir tanto. Am, eh, ahorita realmente lo que se conoce del jazz es lo que se tiene en Starbucks, ese típico jazz comercial, porque sí es muy jazz comercial, Ujú. am, que se deja escuchar, que entras y pues las personas que realmente sabemos cómo es el jazz original, llega hasta ser pesado, ¿no? Yo lo siento muy pesado cuando escucho este jazz en Starbucks, porque para empezar, una, se me quedó muy metido la idea de Fletcher, y dos, no se siente esa, ah, espero no sonar muy puritano, pero esa pulcridad del jazz original se escucha demasiado así, como muy comercial, nada más para vender, como lo dice Fletcher. El jazz ahora solamente lo utiliza Starbucks para vender sus productos, tal cual. Sí, realmente, y pues también lo que quería Fletcher, retomando un poco sus diálogos, era el formar como su propio Charlie Parker, ¿no? Charlie Parker, pues este gran trompetista, que pues marcó un antes y un después en técnica, en escalas. El hombre era un monstruo tocando la trompeta, realmente era increíble. Si no he escuchado nada de Charlie Parker, se lo recomiendo. Mucho es improvisacional, claro, como es el jazz. Pero bueno, el punto central del objetivo, el objetivo de Fletcher, pues es formar un nuevo Charlie Parker, un nuevo músico que marque un antes y un después en el jazz y que traiga esa gloria, vamos a decirlo. Pero pues al final creo que eh, su método es totalmente aversivo, ¿no? Creo que es un método que debería, ahora sí que, no penalizarse, sino simplemente evitarse en cualquier institución de enseñanza, ¿no? Porque realmente más que enseñarle a alguien, como es Niemann, por ejemplo, que sí puede ser muy dedicado, eh, terminas cambiándole el punto de vista a una persona y creándole esa obsesión, ese perfeccionismo enfermizo. Y no es así. Es decir, no todos tus alumnos o tú no puedes, ahora sí que cargar la fama de alguien o de un género en tus hombros, ¿no? Y creo que esa es la gran falla de Fletcher, ¿no? Que se siente como el salvador. Eso me recuerda mucho a este diálogo que tienen como en este club de jazz, Neiman y Fletcher, am, donde Neiman le empieza a preguntar a Fletcher que si él creía que su método funcionaba. Y Fletcher contestó, es que un Charlie Parker nunca hubiera cedido, porque Ujú. es porque él sería Charlie Parker. Y realmente si esa persona fuera a ser como él, no cedería bajo la presión, sino lo utilizaría para seguir creciendo. Y esa filosofía de Fletcher, como dices, pues no es correcta, pero pues a final de cuentas funcionó, ¿no? Sí, bueno, y ahí está la gran pregunta que te deja la película. ¿Realmente funciona? ¿Realmente no funciona? Tienes razón. Porque hay otra gente que debate de que no, pero es que, ok, dicen que que el supuesto siguiente Charlie Parker pues no hubiera cedido. Pero a lo mejor ese método lo hubiera intimidado hasta el punto de que pues ya no hubiera querido seguir. Es decir, al final de cuentas, pues es como la mentalidad humana, ¿no? Es decir, no puedes realmente empecinarte en controlar los pensamientos de alguien, ¿verdad? Pero bueno, realmente creo que Whiplash nos ofrece esa como discusión, ¿no? Esa discusión de métodos, esa discusión sobre la obsesión. Y bueno, ya yéndonos más al aspecto realista, vamos a decirlo,
Eh, Hay varios videos, hay entrevistas, etcétera, que les preguntan a músicos de jazz, ¿no? Oye, ¿qué tan real es todo lo que pasa aquí en la película? Y algunos han dicho, pues sí es más o menos verdad, pero no tanto como lo ponen ahí. Es decir, el jazz sí es como que una esfera así muy cerrada, pero en realidad no es así como lo ponen en la película, que es pues casi impenetrable, ¿no? No está lleno totalmente de puristas. Es decir, sí, es una burbuja cerrada, pero pues tampoco es tan purista. O sea, también sobre la técnica de Neiman, ya ves que sale acá sangrándose y toda la cosa. Este, pues dicen que es muy difícil que te sangres, que realmente si tocas así y te sangras, pues tu técnica está a la basura, básicamente. Sí, y bueno, son esas cosas, pues, que al final son ahora sí que la magia del cine, ¿no? Pero que nos dejan, contribuyen todo a lo de la enseñanza, ¿no? Lo que es eh, los métodos de cómo hacer que alguien sea resiliente y cómo hacer que alguien sea famoso, por así decirlo. Ah, sí, porque considero que la música es uno de estos géneros, bueno, más bien estas industrias que es muy pesada por naturaleza, por lo mismo de esta tanta competitividad. Y creo que sí se va muy de largo como con el realismo, pero a mi parecer como que lo deja un poco muy realístico en torno a eso, porque pues eh, tú, pues voy a permitir decírmelo aquí enfrente de todo el mundo. Ah, pues tú fuiste baterista y pues y realmente yo sí te veía sufriendo en sus momentos en torno que no lograbas ciertas pautas en las Híjole. partituras que tenías. Y me acuerdo haber visto tu frustración, no lo veo solamente por otros músicos externos, sino porque yo veía eso y recuerdo cuando un día estabas en ese punto, me acordé mucho a Niman, porque dije, así es como se ha de haber sentido Niman en su momento. Sí, bueno, pues, bueno, aquí spoilers, ya casi cerrando la sección, pues, aquí Pedro Martínez ya me exhibió. No, digo, yo estudié batería, ¿ok? Y de ahí saco el dato de que si tú sangras con las baquetas, pues tu técnica es mala, porque yo le pregunté a mi profesor, oye, ¿es cierto? Y dijo, no, en verdad no. Con lo que sí te puede sangrar, y con lo que sí se ha sangrado el profe, ha sido tocando congas. Ahí sí se sangró, pero con la baqueta, pues nunca. O sea, pero bueno, es algo ahí como de realismo, ¿no? Que ya dices, ay, güey, parece que se cortó un brazo, ¿no? este, pero no es cierto. Ahora, para concluir, yo quiero tocar un comentario que hizo Damien Chazelle en una entrevista que le hicieron sobre Whiplash. Bueno, ya ven esta escena donde está Neiman cenando con su familia. Y bueno, se arma una discusión y él dice así de que no, pues prefiero morir a los 30 por sobredosis y que me recuerden muchas personas a vivir 80 años y que nadie me recuerde. Y, y le hicieron una pregunta a Damien Chazelle sobre esta frase. Y dice, no, pues es que en efecto, o sea, el final de Whiplash no es positivo. Realmente el final de Whiplash, pues seguramente, pues Neiman va a morir a los 30 años de sobredosis. Y eso lo dijo el director, ¿eh? Es probable. Es que realmente creo que sí es algo que podría llegar a pasar con Nima, porque se, se terminó todo siendo que él era muy obsesivo con su instrumento. Y creo que no es algo que sea, pues, irreal. Creo que, pues sí, va por ahí. Pues sí, desgraciadamente, pues bueno, ahí tienen el comentario del director. Si querían algo más, pues yo no sé. Pero bueno, al fin y al cabo, cada quien saca sus conclusiones sobre esta película. Pero en fin, ¿qué piensan de Whiplash? ¿Creen que está como sobrevalorada? ¿O creen que realmente, pues sí, enseña una parte de la música que muchas veces ignoramos? Me gustaría que nombraran otras películas similares a Whiplash, porque creo que hay varias. No las voy a mencionar aquí, se las voy a dejar ahora sí que ustedes, la audiencia, para que las compartan. Pero en fin, eso ha sido Whiplash. Vamos a pasar directamente a los clubes de música de la bóveda con la historia del rock, 80s, 90s y 2000s. Vamos para allá. Música.
Y continuamos aquí en los clubes de la bóveda con nuestro recorrido por la historia del rock and roll. En el pasado episodio visitamos la década de los 50, 60 y 70 y en esta ocasión vamos a visitar a las próximas 3 décadas que serían 80, 90 y 2000. Muchos cambios en estas décadas. Pedro, ¿tú cuáles considerarías que son los cambios que hay en estas décadas? Es decir, ya después de 70s, de unos 70s que habían sido tan camaleónicos. Mm, Creo que ya entra como tal el rock and roll como lo conocemos, ya ese cambio de rock and roll a hacer al rock. Ujú. Creo que ya es como una formalización más am, como por grupo, por así decirlo, ya casi ya es cuando ya se fueron como estas como típicas bandas, que diga, esta como cultura social ya del rock, que ya que todo el mundo comienza a preguntar, no, ¿qué tipo de música escuchas? No, pues que soy totalmente del rock and roll. Y creo que ya así se formaliza todo esto, ¿no? Ya cuando dicen, no, es que yo soy solamente, yo escucho rock y yo escucho rock y ya se comienza el purismo, ¿no? De, es que si no escuchas rock and roll, pues no sirves en la sociedad, o que si escuchas rock and roll, eres un drogadicto que le gusta golpear a su mujer. O sea, esas malconcepciones que se tenía el rock en un principio, ¿no? En ese paso de entre 70 y 80. Sí, pues realmente pasamos de unos 70s que habían visto el nacimiento de pues el metal, bueno, las primeras encarnaciones, vamos a decir, del metal. Teníamos también un rock cargado de guitarras con muchísimos subgéneros que surgieron. Para mí, creo que el cambio más grande que se dio en los 80s fue la inclusión del sintetizador. Porque realmente muchas bandas de rock empezaron a incluir ya elementos sintetizados, muchos teclados. Y bueno, aquí me permito mencionar, por ejemplo, a Van Halen. Que Van Halen, pues realmente, digo, siempre se caracterizó por los riffs de Eddie, ¿no? De Eddie Van Halen, descansa en paz, por cierto. Pero que también manejaba muy bien los teclados. Y lo vemos, por ejemplo, en Jump. Lo vemos lo que es ya, pues toda su etapa con Sammy Hagar, que ya usan más el teclado, pero ciertamente que le da ese estilo como que muy ochentero, porque tú reconoces el rock ochentero. O sea, puedes escuchar rock de cualquier década, pero en cuanto escuchas un sintetizador dices, eso se grabó en los 80s. Creo que el sintetizador sí llegó como a marcar esa pauta en el rock. Am, y aparte de los sintetizadores, voy a atreverme a decirlo. Aquí creo que ya se formalizó un poco lo que ya comentábamos en el capítulo anterior, ese avance en torno a las especializaciones en torno a los instrumentos. Por ejemplo, el que se me viene a la cabeza es Guns N' Roses, que surgió básicamente en la época de los 80. Y pues obviamente, ¿quién no escucha Guns N' Roses? De hecho, lo comenté el capítulo pasado. Ujú. ¿Quién no escucha Guns N' Roses y no piensa en Slash, ¿no? O en la icónica voz de Axl Rose, porque aquí ya creo que se enfoca demasiado en la especialización del instrumento. Y a final de cuentas, creo que aquí ya comenzó a hacerse como esa pauta de eres buen músico si tienes buen guitarrista, eres buena banda de rock si tienes buen guitarrista y tienes buenos riffs, y se la rifa en una batalla de guitarras. Sí, realmente aquí en los 80s, como tú dices, se da mucho ya la formalización de la figura del rockstar, ¿no? Que se había estado cocinando en los 60s, 70s y finalmente en los 80s se vuelve totalmente extravagante. Eh, Como los mismos Guns N' Roses que mencionas. También pues tenemos el estilo de Kiss, que realmente Kiss es más 70s, pero en los 80s, por lo mismo que empieza a surgir todo este movimiento más de rockstar, más de marketing, vamos a decirlo, pues se hacen también muy populares. Y de aquí surge el glam. Realmente el glam era ¿cómo se podría decir? 60% look y lo demás era música. Y como grandes ejemplos teníamos a Motley Crue. Sí, Motley Crue es glam y el que diga que no, no sé qué está escuchando. Este, Twisted Sister. Twisted Sister que pues es la representación perfecta. Icónica del glam. Sí, totalmente. O sea, vestirse de mujeres y I want rock y todo este rollo es totalmente glam. O sea, y el glam muchas veces lo hacen de lado, pero gracias al glam, el rock siguió evolucionando en los 80s. Porque le dio personalidad. Creo que aquí también entra otro de los factores muy controversiales en torno a la música rock,
que aquí ya fue como cuando comenzó ese idealismo, ¿no? Antes se tenía a The Rolling Stones, que comenzaron siendo sex symbols, de Beatles, a pesar de que tenían sus trajecitos, como lo comentamos en el episodio pasado, Sí. pero aquí ya entra un poco más esta parte como de rebeldía en torno al género, ¿no? O sea, realmente creo que eso es un tema un poquito más delicado de tocar, pero aquí ya entra como la malconcepción de que si escuchas rock and roll eres homosexual, que le gusta pues andarte drogando y metiendo cosas que no debería al cuerpo. Y es como también esa pauta, ¿no? De transformación de un rock a que era alguna música muy clásica, como lo vino interpretando Jim Morrison, a terminar siendo algo que era o muy mal visto o demasiado explotado en ese momento, pues. Sí, que al final termina adoptando como esos tintes punk, ¿no? Así como de rebeldía, de querer independizarse. Y al final de cuentas era el sonido que muchos artistas buscaban, incluso artistas pop. Es decir, eh, bueno, creo que el ejemplo más grande es Michael Jackson, ¿no? Que en los 80s invitó a muchos guitarristas muy famosos a hacer riffs para él. Simplemente pues tenemos Beat It, que ahí invitó a Eddie Van Halen a hacer este clásico solo. También tenemos bueno, Black or White es un poco más a finales de los 80s, pero también invitó a Slash. Es decir, el pop también empezó a adoptar ciertas pautas de lo que era el rock and roll. Y pues tenía que hacerlo a final de cuentas, porque en los 80s pues realmente empieza a surgir todo este movimiento pop, este movimiento como postmodernista extraño. Eh, y al final el rock viene a incorporarse a eso, pero pues también dar como su granito de arena, ¿no? Y en los 80s pues realmente tuvimos grandes bandas. También por el lado ya el rock un poco más pesado, pues teníamos ya un poco la evolución de AC/DC, la evolución de Queen, que ya pasaban a ser un poco más pop. Teníamos, por ejemplo, la evolución también de los Beatles ya solos, que ya realmente ya no se dedicaban tanto al rock, ya hacían cada quien su rollo. Es decir, todos estos artistas de los 70 sí evolucionaron, pero evolucionaron digamos, otros géneros que les agradaban más en lo personal, y otras bandas vinieron a tomar pues ahora sí que la estafeta, ¿no? Y pues la verdad es que lo hicieron bien. Es decir, el rock de los 80s es muy recordado. Y por supuesto también ahora sí que la popularidad del metal, ¿no? Que en estos tiempos también surge Judas Priest, surge Iron Maiden y surgen grandes bandas de metal que pues hasta la fecha pues marcaron un antes y un después. Es decir, y todo eso surgió en los 80s en medio de sintetizadores y y glam y todo este rollo, ¿no? Sí, aquí creo que una de las cosas muy importantes que pasó con el rock, creo que por lo mismo la inclusión del sintetizador, como que los músicos y las corporaciones musicales en su momento se dieron cuenta realmente de la importancia de un sintetizador en la música, y creo que ahí es cuando comenzó a hacer esta evolución en el pop, ¿no? Porque al final de cuentas el pop en ese entonces era muy reconocido por los sintetizadores, cosas que pues el rock fueron de los primeros géneros musicales que lo introdujeron. Sí, sí, sí. Obviamente, ya después de todo esto, como que se quisieron eh, como separar de lo que ellos mismos habían traído y comenzaron esta evolución al metal, como vas diciendo. Incluso Bon Jovi, muy en sus inicios, era demasiado pesado. Sí. Sí, pues otro gran artista que surge en los 80s precisamente, que es Bon Jovi. Y hablando de evolución, pues ya pasando un poco más a los 90s. Los 90s para mí es como que, o sea, se rompe por completo como una barrera, ¿no? Porque vienes de una década cargada de sintetizadores, cargada de movimientos glam y movimientos muy diferentes, muy separados, vaya, como es el pop y como es el rock. Y en los 90s surge un género que para mí contribuye exponencialmente al rock, que es el grunge. Aquí ya pasó a ser de sintetizadores, de incluir más bien el sintetizador a la música, a incluir el sintetizador o cambiar efectos en la misma guitarra. Y es por lo Ujú. mismo que digo, a final de cuentas la guitarra ha sido el que ha llevado la pauta en el rock, ¿no? Porque es el que ha evolucionado con respecto a su sonido, el tipo de música que se está llevando. Por ejemplo, el grunge, aquí ya es cuando se comenzaron a meter ya
efectos de sonido en la misma guitarra para darle ese golpe, ¿no? Esa evolución a la banda. Sí, pues realmente los noventas traen mucha distorsión realmente. Es decir, ya la distorsión había sido muy popular, obviamente, pero en los noventas con el grunge es como que vamos a subirle toda la distorsión y se crea este subgénero, pues mucho de la mano de Nirvana, vamos a decirlo, de Kurt Cobain. Realmente Kurt Cobain es el que más contribuye al grunge y al rock, obviamente, de su época. Y bandas como Nirvana se separan muchísimo de lo que se manejaba en los ochentas, que ya no es hacer música por hacer música, ya adiós lo comercial, adiós todo eso. Y se dedican más a hablarle a una generación. Realmente creo que el rock de los noventas se caracteriza porque les habla a la generación de jóvenes de los noventas, ¿no? Que ya empezaba a surgir una generación más nueva, más joven, que tenía así aires de rebeldía y todo, pero que estaba cansado de lo comercial, que querían a alguien como un ícono, querían íconos de su generación que hablaran por ellos y de los problemas que se vivían en esos tiempos. Y creo que aquí el rock regresa a sus inicios, a lo que realmente se originó, porque el rock se creó para dar esa evolución a lo que vendría siendo los conflictos que en su momento, pues empezó en los 60 y en los 60 pues estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, los conflictos post y Segunda Guerra Mundial, Ujú. y pues había como mucho estrés en el ambiente, y por lo mismo que se fue creando un estrés comercial, creo que ya en los 90 el grunge fue cuando llegó a dar otra vez la pauta de decir, ¿saben qué? El rock era para esto, no era para hacer dinero, no era para hacer popularidad, era para hablarle al pueblo y recordarle que pues la música es una forma de expresarse. Sí, de aquí surgen, digo, obviamente Nirvana, podemos nombrar una y otra vez a Nirvana, pero obviamente se desprenden otras grandes bandas como lo es Stone Temple Pilots, como lo es Foo Fighters, bueno, ya más a finales. Eh, tenemos también... ¿cómo se llama esto? Bueno, tenemos muchísimas bandas Pearl Jam, ya casi se me olvida Pearl Jam, perdónenme. De la mano de grandes vocalistas además, empezando por Pearl Jam con Eddie Vedder, una voz muy muy gruesa, una voz que realmente pues de alguna manera se salía un poco del convencionalismo, vaya, del rock de los noventas, que era mucho gritar, era muy rasposas, voces muy rasposas, pero que Eddie Vedder es como que, wow, te ofrece como que esta tonalidad súper baja, ¿no? Y y creo que de esa manera florece un poco también la musicalidad en los noventas, porque nos regalan riffs muy pesados, nos regalan grandes vocales, nos regalan baterías reventadas a más no poder. Es decir, a nivel producción, ya metiéndome un poco más a producción, realmente el rock en los noventas y lo que es, obviamente, el grunge, truenan por completo la barrera del sonido. Es decir, ya es... bueno, no por nada lo catalogan como ruido, no quiero decir que sea ruido, pero realmente las producciones ya tenían el volumen muy, muy alto. Aquí sí cambio mucho con respecto a lo que andas comentando, porque una de las bandas que se me viene mucho a la cabeza y realmente quiero dejarlo muy en claro, no me gusta la banda, no me gusta el estilo de música, pero no voy a negar que me gustan algunas de sus canciones, como por ejemplo Green Day. Green Ujú. Day ya aquí es cuando ya comienza ese cambio radical en torno a cómo se cantaba en los 80s, a que Green Day ya tiene como un aspecto un poco más suave al momento de expresar de algunas canciones. Sí, y bueno, hablando de Green Day, ya pasando los 2000, creo que Green Day, pues les guste a algunos o no, es de los que realmente se convierten en bandas de vanguardia en los 2000. Y en los 2000 estamos excluyendo 2010 y 2020. Exclusivamente la década de los 2000, pues realmente es una época muy cambiante, porque mucho del rock, pues obviamente empieza a ser dejado de lado, el pop empieza a ser más comercial, empieza a ganar más terreno en la radio. Pero bandas como Green Day, pues lo llevan, ¿no? De la mano y pues nos regalan grandes discos, simplemente por mencionar el American Idiot, que sí fue como que, o sea, marcó a toda una generación, a toda una época. Otras bandas de los 90 siguen, o por ejemplo Audioslave o
que surge a partir del rompimiento ya de Rage Against the Machine, pero con el gran Chris Cornell cantando. Todas estas bandas de los 90 evolucionan y nos regalan ya un rock que ya no es tan ruidoso y que ya está producido más como hoy en día, ¿no? Un poquito más como minimalista, un poco más pegándole también al pop, porque hay que recordar, Green Day, por ejemplo, pues es muy punk, realmente ellos son más punk, pero si nos fijamos realmente en sus composiciones, pues son realmente muy simples. Porque, pues, a final de cuentas tenían que ser, pues, hasta cierto punto comerciales. Tenían que producir algo comercial para, pues, ganar terreno en la radio. Que a mi parecer, el rock clásico, incluso el rock mainstream, vamos a decirlo, contemporáneo en ese tiempo, pues pierde mucho terreno en la radio. Sí, realmente aquí creo que ya es cuando pasó de ser esa etapa en los 90 que era como muy hacia el pueblo, como que se dieron cuenta que por ahí era la nueva tirada en torno a eso, y creo que ahí cuando se vuelve el rock otra vez, como que otra vez del lado muy comercial. Obviamente no estoy criticando las bandas porque pues obviamente las escucho, pero creo que aquí ya es cuando otra vez comienza esa pauta de lo que quiso escapar en los 90, ¿no? Algo como una forma más comercial y otra vez se metieron a lo mismo. Pero una de las bandas como que sí rescato de todo eso es The Strokes. A pesar de que no soy muy fanático de The Strokes, creo que se mantiene como muy a la pauta de lo que en los 90s quiso dejar muy en claro, ¿no? Como esa rebeldía, la forma de tocar. Y aquí es cuando ya creo que se comienzan a formar mucho como esos grupos sociales, como los que decía anteriormente, y aquí es cuando ya se comienza a formar demasiada la onda emo, ¿no? Y creo que estos son los tipos de bandas como Green Day, Foo Fighters y todas estas que aquí ya es como comienzan a alimentar esta nueva como generación, dándole como la emotionless para pues que se pudieran expresar. Sí, pues ahora que mencionas a The Strokes, precisamente los tenía en la cabeza, pero sí, surge The Strokes que realmente, pues sí, nos da una bocanada de aire fresco, con un estilo muy peculiar, liderados por Julian Casablancas. También tenemos a Franz Ferdinand, tenemos también a Linkin Park. Si no mencionaba a Linkin Park, yo creo que me iban a linchar. Linkin Park, pues que marca realmente a muchos, o sea, la verdad es que, o sea, yo me acuerdo de los 2000 y me acuerdo de Linkin Park, o sea, esos tipos tuvieron muchísimos hits en los 2000, mucho gracias a la mente creativa de Chester Bennington, que realmente muchos dicen, es que ese güey que no cantaba también, no es cierto, o sea, Chester Bennington sí tenía algo de rapero, pero también escribía muy buenas letras, y realmente Linkin Park permanecía con muchas de las influencias de los 90, ¿no? Que eran estas guitarras súper pesadas y los riffs así que te hacían explotar los oídos. Pero bueno, la verdad es que mencioné a Linkin Park. Yo de los 2000 me quedo con Linkin Park. A mi parecer creo que fueron los más prolíferos de esta década. Para mí, Linkin Park. No, también voy a coincidir contigo porque yo no soy, como te decía al principio, yo no soy mucho de escuchar tanto el rock como más moderno, por así decirlo. Soy mucho más de escuchar el rock clásico. Sí, Y creo que las bandas como más que me quedan en la cabeza de rock es Linkin Park. sí. Aparte que fue cuando estos mismos directores de varias películas comenzaron a utilizar sus canciones para meterlas en sus películas. Y creo que es de las bandas más explotadas en torno a su música, por no decir las películas de Michael Bay. Y fue entonces en esta época cuando pues demasiados directores comenzaron a incluir esta de sus canciones para varias de las películas. Y creo que las mismas películas y la industria cinematográfica ayudó a Linkin Park a crecer, ¿no? Sí, sí, Y como tú demasiado dices. Michael Bay. Sí, pues tú piensas en Transformers y piensas en Linkin Park, ¿no? Pero no, realmente creo que fue una banda también muy rentable. Creo que encontraron ese punto medio entre hacer lo que a ellos les gustaba y aparte ser comerciales. Creo que, bueno, ¿qué más quieres que eso, no? Y ya que tu gente, que tus admiradores pongan tu música sobre peleas de insectos en YouTube, pues, pues te habla mucho de la rentabilidad de Linkin Park, ¿no? Y del genio también de Linkin Park. Pero en fin, quisiéramos hablar más de estas 3 grandes décadas, pero aquí tenemos que cortarle. Pero en nuestro siguiente episodio vamos a visitar ya más lo que es el presente del rock, 2010 y 2020, que ahí sí vamos a tener que escarbar muchísimo, porque sí está muy bien escondido. Pero en fin,
A ver, Pedro, quiero hacer de esto un ejercicio para los que nos escuchan. Rock. ¿Qué nos recomiendas de rock que tú hayas escuchado recientemente? Para darles como un teaser al siguiente episodio. Oh, vaya, realmente creo que de rock no he escuchado mucho últimamente, me he metido mucho últimamente a metal. Pero no se me ocurre algo en específico en estos momentos, como dice, es que sí es escarbar demasiado. Sí, oye. Es escarbar mucho, pero bueno, creo que eh, lo que no había dado oportunidad es The Strokes, porque si te soy honesto, hace poquito comencé a escuchar The Strokes, no lo había escuchado con tanta profundidad. Y creo que hace poco acaban de sacar un nuevo disco, ¿no? Si Sí, no sí, sí. sí. Ujú. No tiene la oportunidad de escucharlo, pero creo que sería un muy buen momento para hablar de este nuevo cambio que han tenido y de su nuevo disco, ¿no? Pues ahí lo tienen, The Strokes. Antes de irme también, antes de que me linchen, voy a mencionar a Blink 182. Escuchen a Blink 182, a los que están más chavitos. Blink 182. Y bueno, para dejarles un teaser del siguiente episodio, escuchen a The Pretty Reckless. Así nada más. The Pretty Reckless. Ya Me la... voy a colgar por no haber acordarme de Pretty Reckless. No. ¿De qué? Bueno, hasta ahí lo dejamos. Es un teaser. Es un teaser. Ahí ustedes hagan su investigación y ya vendrán en el próximo episodio a checar cómo hablamos de The Pretty Reckless. Pero en fin, eso ha sido el rock de los 80s, 90s y 2000s en los clubes de la bóveda. Vamos, por último, las Arcadias, a hablar de lo más reciente de Resident Evil. Videojuegos. Y ahora aquí en las Arcadias vamos a hablar un poco de Resident Evil, que es en sí ya habíamos hablado un poco de la evolución del juego, pero hay que retomarlo ciertamente, porque ya con el lanzamiento de Resident Evil Village, creo que pues ha surgido todo esto otra vez. Ahora sí que Resident Evil ha salido otra vez para ser tema de conversación. Y hoy nos vamos a centrar un poco en lo más reciente que ofrece la saga, que viene desde Resident Evil 7, los remakes del 2 y 3 y finalmente pues Village. Entonces, no sé, a ver, dime Pedro, vamos a comenzar con los remakes. ¿Te parece? ¿Qué piensas de Resident Evil 2 Remake? Una joya. Wow. Afortunadamente yo soy una de esas personas que pudo jugar el Resident 2 original. Am, y a mí me encantó más que nada por todos los personajes, creo que son los personajes que más quiero yo. Los que más le tengo cariño a la saga porque soy un fanático de Resident Evil, sí me atrevo a decirlo. Am, y este nuevo remake como que nos da esa pauta que muchos queríamos, aunque ciertamente sí se equivocó en algunos aspectos. am, sí es disfrutable, sí lo puedo llegar a disfrutar porque pues jugar otra vez con estos personajes como lo hicimos en Leon Scott Kennedy en el 4, o sea, ya en tercera persona, y no verlo como de ya de una vista más elevada, me agrada, me encantó. Sí, creo que Capcom maneja muy bien el remake de Resident Evil 2 y sobre todo que... Digo, Capcom ya había hecho otros pues, remakes, ¿no? Nuevas versiones, Resident Evil Zero, tenemos también bueno, que es como la nueva versión del Resident Evil primero, etcétera. Ya lo habían intentado, ciertamente no eran nuevos en el terreno de los remakes, pero creo que Resident Evil 2 da en el clavo totalmente, porque desde un inicio ellos dicen, es que este juego no se va a llamar remake, o sea, no va a llevar remake en el título. Este es Resident Evil 2, o sea, es una nueva versión, es un nuevo juego, es una nueva entrega de la saga. Y lo que decían ellos era que lo hacían de esta manera, pues obviamente sí revisitaban muchos momentos del original, pues para atraer a los fans pues, más veteranos, pero también para ofrecerles un nuevo punto de vista a las nuevas generaciones que están experimentando Resident Evil por primera vez. Y a mí en lo personal, los grandes aciertos del remake es que capturan muy bien, ahora sí que la esencia del juego original. Es decir, desde que llegas a Raccoon City, desde que empiezas a resolver tus primeros puzzles ahí en la estación de policías, Mr. X, todo creo que lo hacen no exactamente al pie de la letra. Y es que eso es clave en un remake. No todo está hecho al pie de la letra.
O sea, es un remake que se toma libertades, pero no tantas libertades. No sé si me doy a entender. Em, sí, porque siento que eso le dio como frescura al juego, porque no le estás ofreciendo un nuevo juego a las personas que no tenían contemplado la evolución del Resident Evil, eh, pero le estás ofreciendo una nueva gama a los veteranos del Resident. O sea, le das esta frescura al videojuego. Y creo que las cosas que más me gustó es si de por sí ya Mr. X daba muchísimo miedo en el original, en este es mucho más imponente. Me acuerdo cuando estaba recorriendo los pasillos con Claire Redfield, eh, si de por sí daba miedo, ahora aterraba Sí, que sí. tuvieras a Mr. X atrás de ti, porque pues incluso los mismos pasos que ponían de Mr. X daban miedo de decir, ok, ya se está acercando, y pues ese miedo continuo a lo largo de todo el juego, ¿no? Que se te va apareciendo en cada punto. Sí, Y sí, las sí. personas ya tenían conocimiento del juego, sabían, ok, me va a salir en cualquier momento. Y aquí es como una nueva frescura que le están dando a los nuevos, a los veteranos diciendo, ok, ahora en qué momento va a salir. Como que ya tenían su idea, Ujú, pero es como de, no es el mismo juego, ¿sabes? Es uno ujú. completamente distinto. Sí, exacto. Al final de cuentas es un reto tanto para nuevos jugadores como viejos jugadores y se agradece mucho que realmente no es un juego muy largo, hay que decirlo, comparado con los estándares de hoy en día, no es un juego muy largo realmente, pero que sí ofrece mucho contenido, sí ofrece desbloqueables, ofrece obviamente nuevos aspectos de la historia, cinemáticas, obviamente pues todos los modelos de los protagonistas completamente vueltos a hacer, o sea, desde Leon Kennedy hasta Claire, todo estaba vuelto a hacer y eso se agradece mucho la dedicación de Capcom y creo que era lo que necesitaban, porque si bien que Resident Evil 7 fue bien recibido, también fue muy polarizado por todo el cambio que hubo de perspectiva, que ahora ya no era una vista, pues vamos a decirlo, tercera persona, sino que era primera persona. Pero lo que sí quiero agregar con Resident Evil 7 es que sí vuelve a las raíces de survival horror de la serie, porque ya se estaba convirtiendo más en acción y Resident Evil 7 vuelve al horror y vaya que es horror, ¿eh? O sea, la verdad, ese juego sí da miedo. Am, yo soy uno de esos jugadores que se sacó mucho de onda cuando vio que cambiaron de tercera persona a primera persona y fue un, hey, ¿qué está pasando? Esto no es Resident. Y creo que hay algunas cosas en este séptima entrega no estoy diciendo que son malas, pero yo sí me quedo con lo que antes significaba Resident, porque aquí realmente no encontramos ningún zombie, no encontramos estas criaturas biológicas alteradas. Obviamente son criaturas biológicas alteradas, pero no los que estamos acostumbrados. Y aquí ya nos encontramos un nuevo tipo de infectación, perdón, otro tipo de enemigos que a final de cuentas no son malos, pero siento que le quitan como ese aspecto clásico se tenía. Pero yo estoy hablando desde mi punto de vista, pero mi punto de vista, pues, realmente muy subjetivo con respecto al de los demás. No, mira, yo la verdad es que al inicio también dije, nah, pues es que pues ya no son zombies, o sea, Resident Evil siempre pues, fue zombies, ¿no? Es de los juegos realmente que impulsaron mucho lo de los zombies en la cultura pop. Eh, pero bueno, realmente creo que tenía que cambiar algo. Y a final de cuentas, aquí en Resident Evil 7 pues nos ofrecen pues todo este hongo que convierte pues a los humanos como en estas criaturas así como que pues con porquería encima, no, no sé cómo decirlo. Muy al estilo de Last of Us, ¿eh? Sí, Un hongo que controla las mentes y los convierte en monstruos. Muy al estilo de Last of Us. Porque sí es un hongo, ¿eh? Pero Pero a final de cuentas creo que los aspectos de terror de Resident Evil 7 me recuerdan mucho a los Resident Evil originales. Es decir, escenas grotescas, escenas de gore, eh, escenas o situaciones, vaya, que te hacen sentir mortal, ¿sí? Porque Ethan, pues realmente, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque Ethan empieza como ahora sí que se ve en medio de todo, ¿no? Ya después lo hacen como un maldito super soldado y el tipo pues puede perder las manos y las piernas y se las pone otra vez con pegamento. ¿Cuál es el problema?
Este, a final de cuentas, creo que Resident Evil 7 maneja bien eso. Que sí te hace sentir vulnerable. Y creo que eso estaba. Eso le hacía falta a la saga, realmente. Después de jugar con Chris, con Leon, con Jill, que son pues personas extremadamente capaces, pues te devuelven un personaje que de cierta manera siempre está vulnerable. Y siempre está perdiendo las manos, literalmente. Pobrecito, tiene una maldición en las manos. Pero sí voy a dar ese punto, porque tenemos las primeras introducciones a Resident cuando recién se nos introdujo. Am, que eran estos personajes que no sabían ni siquiera qué estaba pasando. Por ejemplo, me acuerdo en las escenas cuando estábamos en la mansión o en el mismo Resident Evil 2, me acuerdo mucho que Leon estaba, oye, ¿qué está pasando? Ni siquiera sé qué está sucediendo. Y era como que esa evolución de que estamos haciendo una leyenda a un personaje, ¿no? Leon pues era este personaje, un policía X que terminó siendo un personajazo dentro de la saga y aquí se nos introduce un nuevo personaje que no es ni policía, no tiene ni familiares relacionados con esto, o al menos como muy metido. Y tenemos otra vez el horror de una persona de saber, oye, ¿qué está pasando aquí? Y creo que eso sí lo deja muy metido, pero no me agrada no me agrada mucho. Está bien si quieres maltratar a un personaje, hazlo, pero no le estés cortando las manos a cada rato, no le hagas que le estén clavando flechas, ganzúas, que se tenga que partir la mano de la mitad. O sea, está bien, pero trata de mantener un realismo más constante, ¿no? Tú puedes meterle drama sin tener que estarlo mutilando al pobrecito. Sí, bueno, son de las pocas cosas que sí le criticaría a Capcom. Hay escenas muy ridículas donde realmente Ethan, pues casi se pone con la loca y pues ya puede mover la mano. O sea, es estúpido, vaya, pero bueno. A final de cuentas es un videojuego, ¿no? Pero sí creo que los remakes le dan nueva vida a la saga. Después de un Resident Evil 7 que había sido polarizado, que ha ganado popularidad conforme han pasado los años. Y sobre todo gracias también a los DLCs y todo el apoyo que se le dio, ¿no? Incluyendo también modos pues nuevos, más tipo arcade. Eso también le ayudó mucho al juego. Nada más que sí siento que en esta racha que ha tenido Resident Evil, no sé tú, creo que el remake de 3 se queda corto. Porque realmente Resident Evil 2, hay que recordarlo, es un juego que fue nominado a Juego del Año. Estuvo compitiendo por Juego del Año. Y Resident Evil 3 llega y para mí se queda corto. Porque en sí nos regalan nuevos visuales, un Nemesis, pues ahora sí que reconstruido, Jill, todo este rollo. Pero realmente creo que es un juego muy corto, más corto que el remake del 2 y que se salta muchísimas cosas. Y no sé, creo que no tiene el mismo impacto que el segundo, que el remake del segundo. Mm, sí estoy de acuerdo en torno porque siento que de los remakes es el más corto y creo que puedo llegarlo a catalogar como el juego más corto de Resident Evil. Sí. Este, y estuvo muy bien porque nos dio como este remake de los que muchos estamos esperando a ver a Jill Valentine otra vez remasterizada. Porque en torno a los personajes creo que Jill y Carlos Olivera, bueno, creo que Carlos es un poco más de las películas. Este, son de mis personajes favoritos y creo que necesitamos ver como esa remasterización de Jill. Y, y creo que soy una de esas personas que siento que se pasaron mucho con Nemesis. Creo que Nemesis es ese personaje que siento que lo arruinaron. No quiero decir que lo arruinaron, pero que le dieron demasiado, extremadamente más. O sea, está bien que es el personaje final que te está cazando a lo largo de todo el juego, pero sí le exageraron demasiado, sí le metieron demasiada crema a los tacos, y si soy honesto. Eh, y realmente no quiero seguir criticando tanto el juego, pero me quedo con esta parte, ¿no? Ujú. Sí, pues creo que creo que el 3 no sé qué haya pasado en Capcom. O sea, no es malo el remake. No es malo realmente. Pero pues bueno, para mí no supera el Resident Evil 2, el remake. O sea, sinceramente no lo supera, así de simple. O sea, si yo tuviera que elegir jugar uno, comprar uno, pues compraba el segundo, la verdad. Y el 3 lo veía en YouTube o algo. Pero bueno, en fin. Sí, de hecho eso fue lo que hice, pues al final de cuentas el 3 dije, no, ni de broma lo voy a comprar, y pues lo vi en YouTube, ¿no?
Sí, pues No es es que... malo, pero Sí, al final... no supera expectativas. Exacto, exacto. No supera las expectativas y la vara realmente que ha puesto el remake del 2. Pero aún así, pues contribuye a la racha. Que finalmente toda esta racha buena para Resident Evil, pues de alguna manera continúa. No quiero decir concluye, pero sí continúa con Resident Evil Village, Resident Evil 8. Que pues salió hace poquito, hace... ¿Cuánto? Hace como 2 semanas, una semana, no sé. Muy ¿2 reciente. semanas? 2 semanas, ¿no? Sí, 2 semanas. Bueno, conforme se graba este episodio, ¿no? Pero eh, Resident Evil Village pues continúa con la historia de Ethan. Y nos da dos grandes razones para jugarlo. Dos grandes razones. Muy altas también. para, pues Sí, para es que jugarlo, sale ¿no? Chris Redfield en las escenas principales, ¿no? Sí, claro. Sí, es que es Chris, digo, sale Chris, pues es un personaje muy alto, muy querido por la saga. Bueno, ya fuera de albures y bromas y estupideces realmente. Pues bueno, Resident Evil Village decide hacer marketing completamente sobre la figura de Lady Dimitrescu. O Lady Dimitrescu, como lo pronuncian ahí en el juego, ¿no? Y es bien raro lo que pasa, porque realmente como que desenmascara este lado oscuro de los gamers. Que todos dicen, en vez de decir, ah, sale Chris Redfield. Sí, muchos dijeron, ah, sí, sale Chris Redfield, pero mira, esa señora, esa bruja que mide como 3 metros y pues está medio buenona, ¿no? este, no sé, digo, que mucho te voy a decir es de, o bueno, al menos para mí es mucho de la filosofía de hacer juegos japoneses. Porque los japoneses siempre hacen personajes para incentivar lo que es el cosplay. Eso sí es cierto, creo que una de las cosas más extrañas para mí fue como que esta introducción de Lady Dimitrescu. Eh, Fue oye, ¿qué está pasando? ¿Esto es Resident Evil o estamos viendo algún otro juego japonés? ¿Estamos en algún estilo de qué? Pero es algo que me llamó mucho la atención. Y creo que sí lo hizo también como por esa pauta de ver cómo están haciendo cosplay. Y recuerdo desde que se inició que se lanzó el tráiler, ya había cosplays incluso, ni siquiera había Sí, salido el juego, ni siquiera había salido la demo y ya había personas con los cosplays, y fue algo como, oye, espérate, ni siquiera sabes ni qué onda y pues ya están ahí. Pero pues les funcionó, ¿no? Les ha funcionado hasta el momento. no, claro, y digo, ese fue el enganche. Obviamente ya que más lo han jugado, pues sí, ha recibido buenas críticas, han dicho que pues efectivamente el juego está bueno, que sí mejora muchas cosas de Resident Evil 7, que trae también mucha nostalgia porque otra vez tenemos este mercader, ¿no? Que nos vende ahí pistolas y municiones y todo muy... que nos recuerda mucho pues a Resident Evil 4. Es decir, fuera de todo el tema de Lady Dimitrescu y todo este rollo de los tan famosos Sims, pues en sí el juego realmente creo que logra su cometido, ¿no? Que es causar una buena impresión. Capcom lo sabe manejar, saca trailers, saca eventos, saca demos, que ya hoy en día no se usan mucho las demos, y pues termina siendo un producto pues bien hecho. Yo en lo personal no he terminado de ver el juego, no sé tú. No, ni yo tampoco. Pues ahí está, como somos pobres, no tenemos un PlayStation 5. Y ciertamente todavía no podemos comprar los juegos porque están carísimos los juegos. Aquí hago un Son muy paréntesis. caros. Bueno, aquí en México, aquí los que nos escuchan en México no nos van a dejar mentir, están carísimos. O sea, 1,700 pesos, o sea, ¿qué? O sea, pero bueno. Este, Así que pues siempre nada más con nuestros youtubers de confianza para eh, verlos, para ver de walkthroughs, ¿no? pues sí, la verdad, pero digo, yo lo que he visto de las demos, lo poco que llevo visto del juego, pues a mí me parece bien. A mí me parece que sigue conservando esta esencia clásica del survival horror de Resident Evil. Que ya en sí, pues ya ver a una Lady Dimitrescu que te está persiguiendo, que mide casi 3 metros y dices, ay, güey, ¿qué onda, no? O sea, pues sí lo ves y sí dices, ¿qué onda, no? O sea, sí creo que captura muy bien ese sentido de estar como que moviéndote y alerta y lo hace muy bien. Creo que Capcom eh, sabe continuar la historia de Ethan Winters y pues le agrega más como al gameplay, ¿no? Y sobre todo pues siguiendo esta pauta de survival horror en primera persona. Creo que eso sí, esto sí lo voy a dejar muy en claro.
Al principio no estaba muy de acuerdo con el primera persona, pero creo que ya en esta evolución de cómo se le estuvo introduciendo el survival horror, creo que sí estuvo más, sí lo puedo llegar a aceptar más. Porque, pues para empezar la introducción de un nuevo personaje, nos daban una nueva historia, que pues por lo mismo yo no he avanzado tanto poco en la historia, hasta donde el punto donde voy, pues todavía estoy un poco confundido de, oye, pues realmente qué está pasando, ¿no? Porque Chris llega y empieza a hacer su desmadre, por así decirlo, Sí. y te quedas de, oye, pero ¿qué está pasando? Espera, ¿qué está sucediendo? Y algo que me llamó mucho la atención con respecto a este nuevo juego es realmente no sé a qué parte de la historia vayas, espero no estarte spoileando. Pero Eh, creo que eh, esta parte de Lady Dimitrescu me llamó mucho la atención porque no se le dio el peso argumental como se esperaba, porque para empezar hubo mucho hype al principio de este sí, personaje y terminó siendo un, X. una partecita más del juego, fue un, Sí, sí, sí. ya, aquí se acabó esta parte de Lady Dimitrescu y ya, y fue espera, yo creí que iba a ser como una especie de Mr. X, un estilo Nemesis que te iba a estar molesta y molesta a lo largo de toda la partida, pero no. Sí, de hecho, lo que dices, o sea, se hizo muchísimo hype. Casi todo el marketing de Resident Evil Village giró alrededor de Lady Dimitrescu y pues al final realmente es como el primer cuarto del juego, o sea, dura muy poquito, pero bueno, todo se remite al marketing, ¿no? A final de cuentas, Sí, pues, nos jugaron sucio los de Capcom. siento, sí, pero siento que eso fue como un guiño, bueno, o al menos así yo sí lo veo. Siento que es como un guiño a anteriores sagas de Resident. Por ejemplo, estás en una mansión, estás huyendo de este personaje maldito. Realmente creo que se remonta mucho a la primera entrega, ¿no? Sí, En este survival horror de estás dentro de una mansión y estás escapando de esta tal persona, ¿no? Me recuerda mucho al proyecto de Code Veronica, pero bueno, esa es otra cosa aparte, ¿no? juegas. Pero siento que va muy por ahí. Sí, pues al final también se agarran de la nostalgia, pero se agradece en cierto punto porque vuelven a esas raíces, ¿no? De que estás en un lugar, estás en una instalación y en esa instalación se va a desarrollar la historia, los grandes eventos del juego. Y eso es lo que hace mucho Resident Evil, realmente. Que son historias como muy encapsuladas, pero al final tienen un impacto muy grande, ¿no? Ujú. Y bueno, es bueno ver a la saga volver a sus orígenes, pero en fin, díganos ustedes si ya jugaron Resident Evil Village, ¿cuáles son sus impresiones? ¿Realmente creen que pone a la saga otra vez en camino de convertirse en el rey del survival horror? ¿O nada más es puro marketing con estos personajes de estilo Lady Dimitrescu? Pero en fin, Resident Evil, una saga que no deja de evolucionar y de sorprendernos. Y así llegamos al final de otra entrega de La Bóveda de Acero, episodio 3 de la tercera temporada. Muchas gracias. Todo este proyecto no sería posible sin ustedes. Muchas gracias a los que nos escuchan en Latinoamérica, México, Sudamérica, España. Muchas gracias por el apoyo, realmente. Sin más preámbulo, Pedro Martínez, déjanos como siempre tus redes sociales, por favor. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como MTZ997, e incluso también soy el encargado, como ya lo había dicho Manuel Sepúlveda, de Bóveda de Acero. Y mi Twitter lo pueden encontrar como di-lop. Pues ahí está nuestro administrador estrella de redes sociales, Pedro Martínez. Hay cualquier duda, ahí lo buscan para preguntarle cualquier cosa de la bóveda. Y aquí abajo, si están viendo en YouTube, aquí tienen las redes sociales de la bóveda. Si no, como siempre, se los digo. @bóveda cero, así nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram y en Facebook como La Bóveda de Acero. Y finalmente, mis redes sociales de Manuel Sepúlveda. Búsquenme en Facebook como Manuel Sepúlveda si quieren leer textos, enterarse de lo que me dedico un poco yo. Pues ahí estoy yo. Eh, pero pues en fin, ya se acabó otro episodio. Nos vemos hasta la próxima. Espero que se la pasen bien. Y si no se fijaron, o si quieren fijarse, si nada se escucharon el episodio, Pedro Martínez y yo estamos de uniforme. Los dos tenemos camisa negra. ¿Cómo la ven? Con la camisa negra. Así que es una razón Te más. llevo el alma. Es una razón más para ver el YouTube que ahí está esperándolos con los brazos abiertos. Pero en fin.
Una vez más, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima entrega de La Bóveda de Acero. Hasta pronto. Dejando la bóveda de acero. Hasta pronto.